Hola, queridísimos amigos. Absurdo es algo irracional, disparatado, extravagante, irregular, chocante o contradictorio que carece de sentido. Artículo de opinión. Reducción al absurdo. Círculo vicioso. Demencia social. Polarización política. Prueba de contradicción. La ley del péndulo político. La política genera ansiedad, intolerancia e irracionalidad. Comenzamos. Vivimos en un mundo que se está reduciendo al absurdo para provocar una reacción contraria. La sociedad actual está experimentando un proceso de reducción al absurdo debido a la multiplicación de comportamientos distópicos que tarde o temprano se ponen en evidencia por sí mismos, y esto podría conducir a un regreso al sentido común. Esto es como un círculo vicioso, una situación repetitiva y problemática en la que se encuentra atrapado un sistema, donde cada acción alimenta y perpetúa el problema. Muchas tendencias, comportamientos y decisiones contemporáneas parecen ilógicas, irracionales o contraproducentes. Esta percepción puede surgir de varios factores como la polarización política, la desinformación, la cultura de la cancelación y la superficialidad en el discurso público, entre otros. La división creciente entre diferentes grupos políticos puede llevar a un ambiente donde es casi imposible el diálogo y el compromiso en políticas esenciales debido a la intensa rivalidad partidista. Además, la práctica de cancelar a personas o entidades por opiniones o acciones polémicas pueden limitar la libertad de expresión y promover la censura en una cultura de la cancelación sin oportunidad ni de redención. Además, la superficialidad en el discurso público conduce a la simplificación excesiva de temas complejos y a la prevalencia de lemas y frases virales sobre el análisis profundo de memes y tweets en lugar de debates informados y matizados. Refleja un aumento de la polarización, la desigualdad, la intolerancia o la falta de racionalidad en la toma de decisiones a nivel social. Por otro lado, el consumismo y la superficialidad cultural conduce a la priorización de lo superficial y material sobre valores más profundos y significativos a consecuencia de la obsesión por la fama y la riqueza como objetivos de vida predominantes, eclipsando valores como la empatía, la integridad y el conocimiento. Definición. La reducción al absurdo, también conocida como prueba por contradicción o argumento ad absurdum, es un método de demostración lógica utilizado para probar la veracidad de una proposición mediante la demostración de que su negación conduce a una contradicción o a un resultado absurdo. La reducción al absurdo es un método lógico utilizado en filosofía para demostrar la validez de una proposición al mostrar que su negación conduce a una contradicción o a una conclusión absurda. En resumen, la reducción al absurdo es un método demostrativo ampliamente utilizado en filosofía para establecer la validez de proposiciones al reducir su negación al absurdo, mostrando así su necesaria verdad dentro de un sistema filosófico. La reducción al absurdo también se utiliza en política como una técnica argumentativa para desacreditar a una posición o política, a una oposición política, quiero decir, mostrando que si se siguiera hasta sus últimas consecuencias, llevaría a resultados absurdos o indeseables. Este método se puede aplicar tanto en debates políticos como en el análisis de políticas públicas. En un sentido más amplio, la reducción al absurdo se podría aplicar
a la crítica de posiciones políticas que, al ser llevadas hasta sus últimas consecuencias lógicas, muestran sus limitaciones o contradicciones internas. Esto puede ocurrir cuando se invierten los papeles y un partido político adopta argumentos que antes criticaba en otro. Demencia política. La expresión demencia política describe comportamientos, decisiones o posturas de individuos o grupos en el ámbito político que se perciben como irracionales, extremas o perjudiciales. Este término no se refiere a una condición psiquiátrica, sino que es más bien una crítica hacia acciones políticas que se consideran imprudentes, irresponsables o fuera de la lógica común. Cuando un político o un gobierno toma decisiones que parecen completamente desconectadas de la realidad o peligrosas para la estabilidad de una nación, se puede hablar de demencia política. Por ejemplo, políticas económicas que llevan al colapso financiero de un país podrían ser calificadas de esta manera. La falta de diálogo y la imposibilidad de trabajar juntos por el bien común son síntomas de esta situación. En contextos donde prevalece la polarización extrema y la incapacidad para llegar a acuerdos básicos, se pueden referir a esta situación como demencia política. Respecto a los comportamientos autocráticos, los líderes que adoptan decisiones dictatoriales, que restringen libertades civiles y que manipulan las instituciones democráticas para mantenerse en el poder, pueden ser acusados de demencia política. Estos comportamientos incluyen a menudo promesas irrealizables y el fomento de división social. Políticos que utilizan discursos populistas y demagógicos para ganar apoyo, sin importar las consecuencias a largo plazo, pueden ser vistos como actuando bajo una demencia política. La ley del péndulo. La ley del péndulo político describe la naturaleza cíclica de la política, donde los cambios en el poder y las políticas tienden a alternar entre extremos opuestos a lo largo del tiempo. Este fenómeno sugiere que después de periodos de dominio político de cierto partido, ideología o enfoque, la opinión pública y el poder político al final cambian hacia el extremo opuesto. Este ciclo de oscilación actúa como un mecanismo de equilibrio en la democracia, permitiendo que diferentes visiones y enfoques tengan su oportunidad en el poder. La idea es que la política y las preferencias del electorado tienden a moverse en ciclos. Por ejemplo, después de un periodo de gobierno conservador, es probable que la opinión pública se incline hacia políticas más liberales y viceversa. Este fenómeno se atribuye a la reacción natural de la sociedad hacia los excesos o problemas que surgieron durante el periodo de dominio político anterior. Por ejemplo, un gobierno que se percibe como demasiado intervencionista puede llevar a un cambio hacia un enfoque más liberal. Economía. Mike Adams cree que está a punto de comenzar una nueva era dorada de prosperidad en todo el mundo que comenzaría con una crisis temporal. Los BRICS son el instrumento más fuerte para la nueva economía y moneda mundial. Sri Lanka desea unirse a los BRICS y busca el apoyo de la India. El congresista Thomas Massie dice que los países cansados del impuesto inflacionario podrían abandonar el dólar. Casi el 20% de los estadounidenses afectados por desastres naturales, según la Fed. Casi 200 países adoptan el primer tratado mundial para luchar contra la biopiratería. El Banco Mundial advierte que la Autoridad Nacional Palestina corre el riesgo de colapso financiero. Irán no ve indicios sospechosos
en el accidente de helicóptero en que murió el presidente. China acusa al presidente de Taiwán de jugar con fuego y empujar a la isla a la guerra. El Pentágono anunció un entrenamiento de rutina, entre comillas, para un ataque contra Rusia. Según el jinete de la tormenta, se viene un amago de fiesta nuclear entre ambos países. Rusia. Putin autoriza el decomiso de bienes occidentales en Rusia como medida de respuesta. La industria nuclear tiene problemas tras el embargo del uranio ruso. La Unión Europea aumenta su importación de cereales y abonos rusos. Rusia logrará una cuota récord de casi el 26% en el mercado mundial del trigo. Suiza acogerá en junio una conferencia internacional para abordar un plan de paz, pero Rusia no fue invitada. Rusia tilda la cumbre suiza sobre Ucrania de intento de imitar un cambio hacia la paz. España. La deuda pública se dispara en España, pero la deuda externa cae a mínimos. El gobierno retira la reforma de la ley del suelo para evitar otra derrota parlamentaria. La ley de prostitución abre una grieta en el gobierno de coalición de España al no contar con ningún apoyo. Los consumidores se fugan hacia las grandes eléctricas por la crisis de las pequeñas. España vuelve a ubicarse entre los principales importadores de gas ruso en Europa. Israel prohíbe al consulado español en Jerusalén prestar servicios a los palestinos. Diputada israelí pide el reconocimiento de Cataluña y el País Vasco como países independientes tras el reconocimiento de Palestina por España. Alemania dice que cumpliría la orden de detención contra Netanyahu. Américas. La ola de calor provoca temperaturas históricas en México. Fuerte alza del dólar paralelo en Argentina. Dimite el ministro de Justicia de Paraguay. Exponen al congresista ChatGPT que copia y pega respuestas de la inteligencia artificial en sus proyectos de ley. El legislador peruano Paul Gutiérrez afrontará una posible denuncia de oficio. Denuncian al ministro de Comercio de Panamá por retraso en el cierre de polémica mina. La demanda fue presentada por el abogado ambientalista Harley Mitchell, quien considera que hay un riesgo de contaminación. Brasil quiere crear su propio sistema SWIFT. Brasil y China firman un documento conjunto de 6 puntos para la desescalada del conflicto ucraniano. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.